Hola a todos y bienvenidos a Desiderio, una creación del talentoso Dr. Nowhere. El título de este video encierra un significado bastante profundo e interesante. Proviene del latín desiderare, que a su vez deriva de desidere, significando anhelar algo de las estrellas. En la antigua Roma, los marineros usaban las estrellas para orientarse. Cuando las perdían de vista, sentían incertidumbre, una sensación de pérdida y el deseo de reencontrarlas. De ahí nace el sentido poético del término desiderio, el deseo que surge de la ausencia, de algo perdido o inalcanzable. En otras palabras, desiderio no representa un deseo superficial, sino un anhelo existencial y desesperado, el tipo de deseo que te consume mientras intentas recuperar algo que ya no puedes alcanzar. Y ahora que conocemos el peso de su título, solo queda ver cómo este significado se refleja en el contenido del video. Tras la presentación inicial del video, se muestra una casa solitaria en medio de un extenso campo dorado, bajo un cielo completamente oscuro, excepto por una pequeña abertura azul al fondo que deja pasar un tenue rayo de luz. En el interior de la casa vemos a Frankel, acompañado únicamente por el sonido constante del tic-tac de un reloj que resuena en la habitación. Frankel es un hombre de apariencia extremadamente delgada y pálida, con un cuerpo alargado. Su estado actual transmite una expresión vacía, agotamiento y soledad. De repente, el reloj deja de sonar cuando de lo alto de la chimenea cae un pequeño objeto negro. Fran introduce su mano a través de esta abertura anómala, en cuyo interior se distingue una especie de ramificación orgánica con un rostro humano. Extiende el brazo hasta alcanzar un mueble repleto de frascos con medicamentos, todos ellos recetados a su nombre. En resumidas palabras, todos los fármacos están relacionados con la eliminación de organismos infecciosos, ya sean bacterias o parásitos. Por ejemplo, la nitazoxanida actúa como antiparasitario y antiviral. La acitromicina es un antibiótico macrólido de amplio uso clínico. La ivermectina funciona como antiparasitario, etc. De todos estos frascos, Fran toma el albendazol, un antiparasitario de amplio espectro. Fran va a la cocina y extrae una píldora del frasco, momento en que se revela otro detalle. Y es que hay un texto italiano que dice, es una semilla, no una píldora. Luego, la atención de Fran se centra en la chimenea. Al consumir la píldora, se observa caer un pequeño objeto negro dentro de la chimenea, como si esto simbolizara, de alguna manera, aquello que acaba de ingerir. Lo más desconcertante es el cambio repentino de escena. Fran aparece nuevamente sentado, pero esta vez con una pantalla de lámpara cubriendo su cabeza, mientras su respiración se vuelve visiblemente más agitada. Apenas puede distinguir lo que tiene frente a él, aunque se alcanza a notar cómo, dentro de la chimenea, comienzan a formarse unos pulmones que se mueven al mismo ritmo que su respiración, además de ver cómo la representación de una figura anómala se manifiesta en el interior de su cuerpo.
Esta escena, por ahora, resulta confusa, pero la retomaremos más adelante. Acto seguido, se muestra a Fran subiendo al techo de su casa con la intención de observar la chimenea desde arriba, posiblemente para limpiarla o repararla. Mientras intenta mirar en su interior, se escucha la llegada de una tormenta, y en ese preciso momento, se manifiesta una entidad que comienza a hablarle. There's a storm coming, friend. You know they'll never find out what's wrong with you. And even if they did, they're just gonna make you sicker. The doctor just wants to lie to you. They're gonna keep pumping you full of things that fix one problem and then make a worse one. You can't go over there. No, I'll just try and shove more medicine down your gullet. There's a storm coming, friend, and you'll be all alone inside your house when it gets here. Every drop on your roof will remind you there's no one to share the comfort with. And as if you'll know, you'll be alone with me. You remember our deal, don't you? You should be grateful to even be here. La entidad no es un enemigo externo, sino la forma consciente de su enfermedad. Cada respiración que da y cada tratamiento fallido alimentan a esa presencia que ahora habita dentro de él, compartiendo sus pulmones. Además, el diseño de esta entidad posee la morfología de los pulmones, pero llevado a un nivel simbólico. Las extensiones que salen de su torso imitan los bronquios y bronquiolos. Al observarla junto a la imagen de unos pulmones reales, parece evidente que esta criatura representa la manifestación viva del sistema respiratorio de Fran, deformado por su propia enfermedad. En la escena final, Fran tira del cordón que sale de su cuerpo, intentando expulsar la enfermedad que lo consume. Pero al hacerlo, no solo libera a la entidad, también se separa de sí mismo. Su cuerpo se parte en dos y su mitad superior levita, escapando por la chimenea y elevándose hacia el cielo. Su alma se desprende del cuerpo, que cae al suelo, mientras su espíritu desciende bajo tierra, simbolizando en pocas palabras que ha muerto en su intento de sanarse a sí mismo. La descripción del video dice lo siguiente: Frankel, un hipocondríaco solitario, finalmente se enfrenta a la raíz de su enfermedad. Frankel es un hipocondríaco, alguien que vive con el miedo constante de padecer una enfermedad grave, incluso cuando no hay pruebas de ello. La hipocondría, en términos clínicos, es una ansiedad por la salud, que lleva a interpretar cualquier síntoma como señal de algo mortal, generando un ciclo de miedo, autodiagnóstico y tratamientos innecesarios. Ese miedo lo llevó a depender de los medicamentos, probando distintos tratamientos a lo largo de su vida, buscando una cura que nunca encontraba. Todos los medicamentos representan los diferentes intentos por sanar: antibióticos, antiparasitarios, antivirales, todos distintos, pero con el mismo resultado. Con el tiempo, esa acumulación simboliza su deterioro mental y físico, y su creciente desconfianza hacia los doctores. La entidad que lo atormenta surge como la personificación de esa obsesión, una enfermedad que no nació de su cuerpo,
sino de su mente, y que creció con cada intento de eliminarla. En otras palabras, Franz se envenenó por buscar demasiado tiempo una cura que nunca existió, hasta que su propio desiderio, su deseo de curarse, terminó por consumirlo. Tal vez por eso el frasco no hablaba de una pastilla, sino de una semilla, porque aquella semilla no creó su enfermedad, sino que la alimentó, germinó dentro de él, nutrida por su miedo, hasta convertirse en la raíz misma de su condena. Con esto en mente, es posible que Fran no estaba enfermo de los pulmones después de todo, pero creía que lo estaba. Su obsesión por la idea de no poder respirar bien lo llevó a buscar tratamientos para infecciones respiratorias que nunca tuvo. Esa angustia constante le hizo sentir asfixia, un síntoma común en la hipocondría severa, donde la mente termina provocando los mismos malestares que teme. Por eso, cuando mira la chimenea, ve pulmones moviéndose al ritmo de su respiración. Y al consumir la semilla, creyendo que lo curará, lo que realmente hace es intoxicarse, provocando el colapso de su cuerpo. Su muerte puede interpretarse como una sobredosis, pero en un sentido más profundo. Fue víctima de su propio miedo. Murió intentando curar una enfermedad que solo existía en su mente. Y hasta aquí estaría llegando el video, tratándose de un hipocondríaco solitario. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.